Voy a abrir. Estudiante. Ok. Bueno, en total tenemos, estaba mirando la planilla en guaraní, 34, por lo menos inscripciones son 34. Bueno, Lucho, ¿querés que vayamos arrancando despacito? Vamos. Bueno, arrancamos con las presentaciones. Bueno, quien les habla, mi nombre es Joaquín Ferreira. Soy, bueno, profe, uno de los profes que los va a estar acompañando en esta comisión, la comisión 2. Me van a ver con mucha más participación quizá en estas clases de los viernes, las clases virtuales. Y le cedo la palabra a Lucho, Dale. si quiere aprovechar. Bueno, por ahí a mí ya me conocen capaz. Yo estoy también en base de datos y estuve también el año pasado en otras materias, pero en esta materia en particular los voy a estar acompañando las prácticas junto con nuestra compañera que todavía no, que la van a conocer seguramente el lunes, que se llama Lara. Vamos a estar los dos ayudándolos a hacer la parte de la resolución de las guías. Si Lara sobrevive a la clase de hoy en la Siberia, las van a ver el sí, solo sí. Bueno, la idea un poco de esta clase inaugural es primero dedicar un ratito a comentarles un poquito cómo es la organización de la materia, las cuestiones de logística, modalidad de cursado y demás, como para que se puedan sacar un poco las dudas que tengan al respecto y podamos dejar así algunas cosas en claro de entrada. Así que bueno, ahí les voy a compartir una presentación que tiene a modo de resumen algunas cosas como para que tengan en cuenta. Fundamentos tiene 2 clases semanales, en nuestro caso, que es la comisión 2. Vamos a tener 2 encuentros, uno los días lunes a las 6 de la tarde, presencial, en el laboratorio del segundo piso del edificio de Pellegrini. Ahí es donde vamos a hacer la parte práctica, ¿sí? Y después vamos a tener un segundo encuentro, que en nuestro caso hoy es el primero porque tenemos semana corta, pero bueno, el segundo encuentro lo vamos a tener los viernes a las 6 de la tarde, en este horario virtual. El link lo tienen ahí subido al campo, igual supongo que si pudieron entrar ya lo tienen a disposición, que es donde vamos a trabajar más las cuestiones de presentación de contenidos y demás, ¿sí? Como si fueran clases más teóricas, entre comillas, aunque van a ver que un poco la esencia de la materia es bastante práctica, ¿sí? Tiene como una parte bastante conceptual de fondo, pero es de mucha práctica. Pero bueno, las 2 clases tienen su peso en la semana. Con respecto al cursado, bueno, cualquier estudiante que quiera puede cursar fundamentos. No obstante, y acá hay una cuestión importante para arrancar a remarcar, solamente van a poder acceder a la promoción de la materia quienes hayan aprobado ya las correlativas, ¿sí? ¿Cuáles son las correlativas que tienen que tener aprobadas para promocionar fundamentos, para estar en condiciones de promocionar fundamentos? Son cálculo y programación 2. Y acá hago la primera llamadita, ¿sí? de esta parte. Sabemos que por ahí hay mucha gente que al arrancar la materia, va mucha, siempre por lo general es una minoría, pero siempre nos pasa que más de un caso hay, de estudiantes que no tienen estas correlativas aprobadas, alguna o las dos. Entonces, estos casos particulares, lo que les vamos a pedir es que se pongan en contacto con alguno de los docentes de la comisión. Si quieren eso lo podemos ver el lunes en forma presencial, comentarnos cuál es la situación, o sea, si adeudan cálculo, programación 2 o las dos. Y lo que necesitamos es darles el ok para que puedan después cursar la materia. ¿Por qué? Porque si ustedes no hacen esa etapa de contarnos y ponernos en conocimiento, después no pueden acceder a las actividades evaluativas que tiene la materia, ¿sí? O sea, para que ustedes puedan cursar y hacer las evaluaciones que tenemos a lo largo del semestre,
necesitamos que si están en esta condición nos pongan al tanto para tener registro, ¿sí? Y darles el ok para que puedan seguir adelante, ¿sí? Así que si quieren el lunes, quienes estén puntualmente en esta condición, coméntenos a Lucho, a mí o a Lara, que es la otra profe, para que estemos al tanto. Profe, perdón. Sí, por supuesto. En esta condición, programación 2 no lo tengo aprobado, pero yo había mandado un mail al respecto, pero no sabía muy bien a quién mandarle. ¿Le puedo mandar a alguno de ustedes dos? Sí, por supuesto. Si es para comentar esta situación, si estás en la clase del lunes, nos contás el lunes, simplemente hacemos el registro el lunes, y si no, nos escribís un mail, si por ahí el lunes no podés estar, cuanto antes mandanos por mail para ya dejar el registro, cuál es tu caso. Dale, perfecto. Yo entendí que el lunes había paro, por ahí me equivoqué yo. No, es la otra semana, es el paro. Bien, este lunes, por lo pronto, tenemos actividad normal hasta ahora. Listo, buenísimo. Sería la otra semana, así que por lo menos el lunes nos encontramos. Listo. El del lunes lo charlamos sin problema. Bueno, y acá una cuestión importante. Para todas estas personas que estén en esta situación, que les demos el ok, la idea es la siguiente, es que van a tener plazo para regularizar la situación, o sea, para rendir esas correlativas, hasta la segunda mesa que hay en el turno julio-agosto, ¿sí? De tal manera que en la tercera mesa, habiendo aprobado ya cálculo y o programación o las dos, les podamos pasar la nota de fundamentos y que cerremos ya todas las situaciones y todos los caminos, digamos, por fundamento antes de arrancar el segundo semestre, ¿sí? Si a la fecha no regularizaron la situación, la nota se pierde, ¿sí? Esto es por una cuestión organización nuestra, porque si no después se nos empiezan a desfasar y no podemos estar guardando notas por indefinidamente. Así que les pedimos a aquellas personas que adeuden correlativas que tomen ese compromiso de haber rendido. Les damos plazo hasta la segunda mesa del turno julio-agosto, ¿sí? O sea que tienen ese tiempo para preparar las correlativas que adeudan y después poder definitivamente pasarles la nota de fundamentos a más tardar en la tercera mesa del turno julio-agosto. ¿Está claro esto? Sí, es por ahí la condición importante que ponemos. Es decir, les dejamos hacer las evaluaciones a pesar de que no tengan las correlativas, pero sí les pedimos que para guardarles la nota regularizan la situación y con tiempo hasta la segunda mesa de julio-agosto. ¿Está? ¿Qué actividades evaluativas vamos a tener acá en Fundamentos? Porque vengo hablando de las evaluaciones y todavía no conté nada. Bueno, la cuestión es la siguiente. Vamos a tener 3 actividades evaluativas con fechas que ya están definidas y que ustedes ahora se pueden agendar. Cuento cuáles son. Vamos a tener, bueno, después los detalles de cada actividad los vamos a dar más adelante en el semestre, o sea, no hace falta que yo ahora me ponga a describir con detalle en qué consiste, pero para que ustedes sepan a grandes rasgos, les contamos un poquito qué tipo de actividades tenemos planificadas. Vamos a tener un trabajo práctico que es grupal, ¿sí? En grupos de a 2 estudiantes, donde más o menos la idea sería poner un poco en práctica todo lo que veamos más o menos en la primera parte de la materia. Vamos a tener tiempo para que ustedes laburen en este trabajo práctico durante un par de clases de práctica, así que vamos a dedicar tiempo en clase para que ustedes avancen con esto, pero para que ya tengan una idea estimativa, la entrega de ese trabajo práctico va a ser la semana del 12 de mayo. ¿Sí? Ya tenemos más o menos esa fecha estipulada. Después vamos a tener más hacia el final de semestre lo que llamamos parcial integrador, que la diferencia del trabajo práctico es individual y es presencial. O sea, nosotros vamos a encontrar en alguna de las clases prácticas y vamos a trabajar en ese parcial de manera individual. Las fechas están ahí ya establecidas. Vamos a tener el parcial el lunes 9 de junio en el horario de la práctica y en el aula de la práctica, y el recuperatorio 2 semanas después, el 23 de junio. ¿Sí? La idea de este parcial es que sea teórico-práctico, donde ustedes puedan poner un poco en juego y en práctica todo lo que fuimos viendo a lo largo de la materia, y es de carácter individual. ¿Sí? Y vamos a tener una tercera instancia que en realidad tiene como un asterisco y es una instancia así medio comodín, que es lo que llamamos coloquio, que es una instancia, la única instancia oral que tendríamos en toda la materia, porque todo lo otro no es de carácter oral, ¿sí? Es trabajo práctico, se entrega y ya, y el parcial se entrega y ya, ¿sí? No tienen nada de oral esa parte. Vamos a tener esa instancia de coloquio que en realidad está pensada únicamente para aquellas personas que a la hora de rendir el parcial o el recuperatorio hayan obtenido una nota menor a 8. ¿Sí? Cortes
anteriores de fundamentos podrán decirles que no es la mayoría de la gente la que está en esta situación, pero bueno, es una última instancia que tenemos para aquellas personas que a lo mejor les fue un poco más flojo en el parcial, para poder redondear algunas cosas que sí consideramos importantes, y esto va a ser al final de la materia. Probablemente en la última semana 18, ya por principios de julio, ¿sí? La idea es ahí hacer ese cierre solamente para aquellas personas que hayan obtenido menos de 8 en el parcial. Quienes hayan sacado 8 o más, con el parcial o el recuperatorio, ya está, liquidan la materia y la promueven, ¿sí? No tendrían esta última instancia. Entonces, para pasar en limpio, ¿qué necesitan para poder promocionar fundamentos? Acá hay como dos caminos, ¿sí? Si por ahí me prestaron atención con lo que conté recién, hay como dos opciones. Un camino es tener las correlativas aprobadas o haber tenido la aprobación de cualquiera de los docentes para poder hacer la materia a pesar de no tener alguna de las correlativas, aprobar el trabajo práctico y aprobar el parcial o su recuperatorio con una nota mínima de 8. ¿Sí? Quienes estén en estas condiciones ya promueven la materia y listo. ¿Sí? Este es un primer camino. Un segundo camino se abre de la misma forma que antes, empieza con esto de tener aprobadas las correlativas o que tengan nuestra aprobación para cursar la materia, aprobar el TP, pero si en el parcial o en el recuperatorio sacan entre 6 o 7, digamos, serán esas dos, ¿sí? Con una, digamos, menor a 8, básicamente, ahí tienen la última instancia del coloquio oral. Entonces, una vez aprobada esa última instancia, quienes hayan sacado menos de 8 en el parcial o el recu, ya directamente ahí meten la materia. ¿Sí? Lucho, ¿hay algo que quieras agregar? ¿Hay algo que no se haya entendido? ¿Algo que no haya quedado claro? Por mi parte no, a mí está. Todo esto que yo estoy contando acá está subido ya al campus en un archivito que está incluso más desarrollado, más explicado. Tienen una tablita con las fechas para que ustedes se las agenden. O sea, está todo subido ya para que ustedes lo puedan consultar y tener a mano para ahí tenerlo como machete durante el cursado. Como cuestión importante que marcamos, nunca nos ha pasado realmente, o creo que si ha sido mínimo, pero solamente van a poder rendir el parcial o el recu, sí, van primero el parcial, quienes hayan aprobado el trabajo práctico, ¿sí? O sea que si ustedes, no sé, vienen cursando el trabajo práctico, no lo entregan y no dieron más señales de vida, bueno, directamente quedan en condición de libre, si no pueden rendir esos exámenes de final de semestre si antes no hicieron la entrega y aprobación del trabajo práctico grupal que vamos a tener ahí por mediados de semestre. Y lo último que me queda para contarles de esta parte así más de logística es el examen para estudiantes en condición de libres. Bueno, básicamente es un mix de las 3 instancias de evaluación, ¿sí? Tiene 3 puntos. La entrega del trabajo práctico, que a diferencia de quienes cursan la materia, se entrega en forma individual, no grupal. Van a tener también un examen integrador, con todos los contenidos de la materia, y van a tener una instancia de coloquio. ¿Sí? O sea, la idea un poco del examen de libres es que ustedes hagan una entrega del trabajo práctico, ¿sí? Ahí hay un tiempo establecido de 92 horas antes de que sea la mesa para que nos dé tiempo a nosotros de poder corregirlo y hacerles la devolución. Y en el caso de estar aprobado, ustedes vienen a la mesa, ¿sí? Y en el día de la mesa, la idea es que hacen el examen escrito e integrador, y después tienen como un oral, donde la idea de ese oral es que charlemos no solamente de lo que hicieron en el trabajo práctico, sino también de alguna cuestión de resolución en ese examen. O sea, que sea una cosa bien integral, ¿sí? Esto lo comento por si, bueno, para que lo tengan en cuenta. También está subido, esta cháchara que está acá en esta slide es lo que acabo de decir. Cualquier cosa, esta información siempre va a estar publicada antes de las mesas de exámenes, así que ustedes esto lo tienen después en el campus, ¿sí? Lo vengo diciendo en forma reiterada, pero tengan en cuenta que toda la información que ustedes necesiten saber de la materia va a estar en el campus virtual, ¿sí? Así que cualquier cosa úsenlo como vía de consulta de información importante. Todo esto ya está subido y los avisos que vayamos haciendo lo vamos a hacer por esa vía. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algo que no se haya entendido. Lucho, ¿algo que quieras agregar?
¿Han podido entrar? Bueno, supongo que sí por el tema del link, pero no sé si alguien ha explorado un poquito el campus. Yo estuve chusmeando recién que hay un GitHub Pages. Bien, bueno, exactamente. La idea es que estamos empezando a implementar este semestre, es un webbook, ¿sí? Ustedes tienen el link porque está anclado, digamos, a un repo de GitHub. Está el enlace con un loguito de GitHub Pages ahí en el campus. Eso la idea está en armado, o sea que quizá estéticamente todavía no lo vean súper lindo, pero la idea es que estamos tratando de volcar ahí adentro todo lo que son apuntes de la materia, slides de las clases estas virtuales y las prácticas. ¿Sí? Lo único que hasta el momento no nos quedó subido, pero ya lo vamos a resolver, son algunos datasets para que ustedes hagan las prácticas, pero por el momento todo lo que es material que ustedes necesiten para cursar la materia está ahí en ese book. ¿Sí? Hasta ahora está a mitad de camino, pero lo vamos a ir completando y armando a medida que transcurra el semestre. ¿Sí? Es la primera, así como el estreno, digamos, de esto, así que bueno, quizá a ustedes les toca verlo no muy pulido y muy estéticamente bello, pero la idea es que ahí lo vayamos pudiendo prolijar para que todo lo que necesiten tener para cursar fundamentos vaya a parar ahí. ¿Sí? El campus lo vamos a usar únicamente para hacer avisos, ¿sí? Para que ustedes sepan fechas de exámenes y demás, para que hagan la entrega de los trabajos prácticos, o sea, cuestiones así más de ese estilo, pero todo lo que es materiales lo estamos volcando ahí. Así que ese enlace ya está en el campus, lo pueden entrar cuando quieran y todo lo que vayamos viendo está todo ahí en ese lugar. ¿Preguntas? No. Por las dudas, ahí en el chat, para la gente que recién entró, Joaco dejó un link. Por favor, regístrense, porque hay 20 personas y somos 30, o sea que faltan 10. ¿Sí? A los que no se registraron. Bárbaro. La idea, por ahí para quienes llegaron más tarde, la idea de esa planilla es que ustedes dejen su mail para que podamos agregarlos a esta videollamada de manera que a partir de la clase que viene ya puedan entrar directamente sin necesidad de que estemos aceptando. ¿Sí? Así agilizamos un poco esa cuestión y ustedes ya pueden entrar libremente sin tener que contar con la aprobación nuestra para meterse. Bueno, habiendo hecho toda esa introducción de la parte de logística y organización de la materia, la idea ahora es hacer una pequeña, ya nos vamos metiendo un poco en de qué va esta materia. Ahí Agustín dice que no está ahí Lucho, si lo podés copiar y pegar, ahí lo pone Lucho. Vamos metiéndonos un poquito en esta materia puntualmente y la idea de hoy es empezar a trabajar o tratar de ver la primera unidad de la materia, donde, bueno, tenemos algunas cosas que empezar a charlar como una introducción a lo que nos ocupa. Entonces, hablando un poquito de lo que es ciencia de datos, ¿sí? La materia se llama Fundamentos de Ciencia de Datos, o sea que vamos a ver cuestiones básicas de lo que es ciencia de datos. Hay una fuente que es el Harvard Business Review que definió a la ciencia de datos como la profesión más sexy del siglo XXI. Siempre acá que comento esto hago la aclaración un poco tonta de que se refiere a que es la profesión más sexy, no quiere decir que la gente que haga ciencia de datos sea sexy, aunque podemos después discutir si quieren en algún momento eso. Lo dejamos a su criterio, como dice Karina Jelinek. Pero bueno, ¿por qué esto de la profesión más sexy del siglo XXI? Bueno, porque ustedes sabrán que desde hace un tiempo para acá, el volumen de datos que se van generando en un montón de lugares ha hecho que muchos lugares, ¿sí? Instituciones, empresas, organizaciones y demás, depositen cada vez más su confianza en la gente que hace ciencia de datos. ¿Para qué? Para poder analizar estos datos que se van generando casi diría en tiempo real en un montón de lugares y poder obtener información valiosa de ahí que sirva, por ejemplo, a una empresa para poder tomar decisiones y planificar acciones a futuro, por ejemplo, ¿no? Y cuando nos referimos a la ciencia de datos, en realidad la ciencia de datos es como si fuera un campo, no como si fuera, es un campo multidisciplinar, o sea que está en la confluencia de, digamos, tres grandes áreas. ¿Sí? Es un campo bastante heterogéneo y, como les digo, multidisciplinar. ¿Qué hay ahí? ¿Cuáles son estas áreas cuya confluencia
nos da lugar a la ciencia de datos? Bueno, en primer lugar, matemática y estadística, que son básicamente los fundamentos conceptuales sobre los cuales está construida la ciencia de datos. O sea, cualquier persona que hace ciencia de datos tiene que saber de matemática y estadística, sin lugar a dudas, porque son la base conceptual de un montón de técnicas que se llevan adelante y procesos. Después tenemos, por supuesto, las ciencias de la computación e inteligencia tecnológica, ¿sí? Que nos aportan un poco quizá las herramientas, ¿no? Para poder hacer ciencia de datos, porque uno no podría hacer ciencia de datos en el papel, ¿sí? Necesitamos un soporte, necesitamos software, necesitamos plataformas y demás para poder llevar adelante esta tarea, ¿sí? Más con el volumen de datos que se están generando actualmente. Pero además de todo eso, hay una tercera componente que muchas veces a lo mejor pasa como más desapercibida, pero en realidad es importante, que es la cuestión de el conocimiento de dominio de negocio, que tiene que ver con lo siguiente. Todos los datos que van surgiendo surgen en algún contexto, ¿sí? Entonces uno no puede quizá analizar esos datos sin tener en cuenta ese contexto en el que surgen, porque básicamente es lo que le da el background, ¿no? Lo envuelve a esos datos y permite justamente que luego del análisis las respuestas o las conclusiones que se elaboren tengan sentido, ¿sí? Acá nos referimos a, no sé, el área en el que trabaja una empresa en particular, el área de investigación en el caso de la actividad científica, etcétera, ¿sí? Todos esos datos se generan en un contexto que lo da el entorno, ¿no? En el que se generan, y por eso, para poder hacer ciencia de datos, aparte de saber matemática y estadística, tener herramientas computacionales, hay que tener algún cierto conocimiento sobre el área, ¿no? Donde surgen esos datos. Por eso ahí en la confluencia, me gustó mucho ese diagramita de Venn, en la confluencia de esos tres conjuntos aparece la ciencia de datos, este campo heterogéneo que nos ocupa en esta materia. Cuando pensamos en cualquier proyecto de análisis de datos, de ciencia de datos en general, uno puede pensar en 4 etapas. Y estas 4 etapas que ahora parecen así tan simples y tan concretas, la idea es que las podamos abordar y darles herramientas para que ustedes puedan ideas, para que ustedes puedan llevar adelante cada una de estas etapas, al menos en una forma básica, ¿sí? ¿Cuáles son estas etapas? Bueno, en un primer momento, la obtención de los datos. Obviamente, para poder hacer ciencia de datos hay que tener datos, si no, medio difícil. Y acá, bueno, esta etapa de obtención es bastante heterogénea también, porque esos datos pueden obtenerse, no sé, pueden ingresarse manualmente. Por ejemplo, si vienen, no sé, de una encuesta que una persona hace en la calle y después tiene que pasar esos datos manualmente. Pueden provenir de hacer, por ejemplo, web scraping. O pueden venir, por ejemplo, de algún dispositivo, algún instrumento que esté recolectando esa información en tiempo real y eso se está almacenando básicamente automáticamente, ¿sí? Sea cual sea la manera, es importante tener esa primera etapa porque si no tenemos datos no podemos hacer ningún tipo de análisis, ¿sí? Esta quizás sea la etapa que la pasemos como más, digamos, no le vamos a dar tanta profundidad porque vamos a trabajar con datos que ya fueron obtenidos. No vamos a profundizar en esta etapa de obtención de datos, sino que quizá nos vamos a focalizar en los 3 pasos que vienen a continuación. Una vez que tenemos esos datos, viene una etapa que es de procesamiento de datos, y acá aparecen términos que quizá escucharon alguna vez, que son, por ejemplo, el data cleaning y el data wrangling. ¿Con qué tiene que ver esto en forma general? Bueno, esos datos que se obtienen de distintos orígenes, hay que ponerlos a punto antes de analizarlos, ¿sí? Hay que corregir inconsistencias, hay que fusionar bases de datos, hay que corregir algunas cuestiones, hay que ver si hay información faltante o no, ¿sí? Entonces, toda esa etapa es hiper necesaria antes de hacer cualquier análisis posterior. ¿Por qué? Porque si no ponemos a punto y no dejamos esos datos en condiciones, en la jerga no los limpiamos a esos datos, todo lo que hagamos después puede correr un riesgo de estrellarse, básicamente, ¿sí? Entonces, es una etapa esencial y acá vamos a ver bastantes herramientas que ustedes van a poner en práctica para poder hacer toda esta etapa de procesamiento. Tercer lugar, una vez que dejamos esos datos limpitos y en condiciones, tenemos análisis de datos propiamente dicho. Data wrangling es un término, Erika, que tiene que ver con esta idea que yo les contaba recién, como de ordenar, de poner en condiciones datos que... A ver, ¿por qué digo esto de esta etapa?
porque muchas veces pasa, y diría que es lo más común, que uno por ahí si va, no sé, por ejemplo, si vamos a datasets que están públicos en internet o están en libros o demás, uno ve eso y es la gloria, todo es limpio, los datos, las columnas bien nombradas, no hay ningún sinsentido, no hay problemas con algún tipo de datos y demás. Pero la realidad dista mucho de eso, ¿sí? En la realidad, los datos con los que uno trabaja cuando tiene que hacer algún análisis muchas veces vienen en una forma completamente desordenada, desorganizada, sucia, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Quizá no lo mencioné recién, porque en general pasa que la gente o las personas que analizan los datos muchas veces no son las mismas personas que los generan, ¿sí? O que los pasan en limpio, o que generan las bases de datos. Entonces, esa desconexión muchas veces hace que la persona que tenga que analizar los datos tenga que invertir bastante tiempo, y muchas veces, créanme que es mucho tiempo, a veces más que hacer el análisis propiamente dicho, para poder poner en condiciones esos datos. A eso se refiere esta etapa de data wrangling, ¿sí? Corregir inconsistencias, ver que todo esté en un formato adecuado para que yo después lo pueda trabajar, ¿sí? Y hay un montón de herramientas, ver, no sé, si hay datos duplicados, datos inconsistentes, datos faltantes, hay un montón de cuestiones que tenemos que tener en cuenta, ver, no sé, por ejemplo, si cada columna que aparece, por ejemplo, en una base de datos, tiene el tipo de datos que yo espero que esto tenga, ¿sí? A veces pasa que no. Entonces, todo ese procesamiento es lo que viene incluido en estos términos que por ahí son bastante conocidos como data cleaning y data wrangling. No sé si quedó más claro, Erika, a qué nos referimos con eso. Sí, sí. Bárbaro. Lucho, ¿querés agregar algo? No, me pareció re bien la explicación. Bueno, bárbaro. Análisis de datos. Bueno, acá en el análisis de datos vamos a ver bastantes herramientas también, y podemos pensar el análisis de datos como dividido en dos, digamos, procesos o conjunto de acciones en general. Vamos a tener, por un lado, un análisis exploratorio. Esto de exploratorio es básicamente como un acercamiento inicial a los datos, ¿sí? Ver qué información tienen. Una vez que los tengo limpio, bueno, ver en forma general qué tipo de información me está aportando lo que tengo, ¿sí? Y esto es fundamental para después hacer cualquier otro análisis más complejo. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el modelado predictivo. O sea, por ejemplo, hacer algún modelo o modelar alguna variable, alguna respuesta en particular, ¿sí? En función de otras variables que yo ya he registrado. Bueno, para hacer eso, que es de mucho interés muchas veces, yo necesito previamente haber hecho alguna exploración inicial de esos datos para ver si realmente tiene sentido, ¿sí? Y si tengo la información suficiente para poder hacerlo. ¿Sí? Entonces, esta etapa de modelado predictivo también es de mucha importancia en entornos de empresas, de datos de investigación y demás, porque justamente muchas veces lo que se quiere es eso, es modelar alguna variable, alguna respuesta, para poder hacer predicciones y poder incluso hacer pronósticos, ¿sí? Que muchas veces es algo relevante en este mundo. Vamos a ver, ahí voy yo, vamos a ver algunas herramientas básicas en estos dos aspectos, ¿sí? Que nos van a servir para hacer toda esta etapa de análisis de datos. No, yo quería agregar que por ahí, acá es importante que tengan bien fresco, o que por ahí vuelvan a leer cuál es el concepto de modelo, así que vimos en Introducción a la Inteligencia Artificial, así que tengan bien en claro qué es un modelo, qué significa crear un modelo, porque ahora esta es la primera aproximación práctica que ustedes van a ver a esa teoría que vimos en Introducción. Tal cual. Tal cual. Eso nos va a ocupar en la última parte de la materia, pero sí es súper importante que tengan esa idea clara porque nos va a servir un montón que la tengan fresca, ¿sí? Y por último, hay una etapa que es la comunicación de resultados, que muchas veces es como que se piensa por fuera del digamos, lo que es análisis de datos, pero que es una etapa, me animo a decir, casi tan relevante como el análisis en sí. ¿Por qué? Porque yo proceso los datos, los dejo en condiciones, hago un análisis tremendo, pero si después no hago una comunicación eficiente de esos resultados, bueno, no llega a ninguna parte, ¿sí? Comunicación eficiente, ¿a qué me refiero? Bueno, yo les decía recién que muchas veces pasa en el mundo real que quien analiza los datos no es la misma persona que los genera.
Entonces ahí, en esa ida y vuelta, ¿sí? Cuando hay que comunicar los resultados de un análisis a otra persona que no es quien lo hizo, bueno, hay que tener herramientas para poder hacerlo de una forma eficiente y que sea comprensible. Entonces acá es donde aparecen, bueno, muchas herramientas seguramente que ustedes han escuchado nombrar, desde informes planos, ¿sí? En un PDF, hasta en HTML o hasta tableros interactivos, ¿sí? O visualizaciones, que también es una parte importantísima, ¿sí? Para poder comunicar, mostrar esos resultados de una manera que tal que la gente que los requiere los pueda interpretar y los pueda entender. Entonces, un poco la idea de este panorama inicial es mostrarles sobre qué vamos a trabajar en este semestre. Todas las unidades de la materia apuntan, en algún momento quedan englobadas adentro de alguno o algunos de estos puntos. Quizá el que dejamos más afuera es el de obtención de datos, ¿sí? Pero en los otros 3 tópicos la idea es que ustedes se lleven un montón de herramientas y de conceptos que les puedan servir para poder hacer o llevar adelante estas etapas, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Lucho, ¿algo más para agregar? No. Ok. Bueno, entonces yo lo que voy a hacer ahora es, habiendo finalizado esta presentación así general de la materia, de la parte logística y un poco de qué va esto de la ciencia de datos, que igual es un campo, bueno, es la profesión más sexy, o sea que está muy en boga y hoy se habla mucho de esto, pero bueno, por ahí para conceptualizar y bajar a tierra algunas cuestiones para tener en cuenta para poder transitar la materia. Bueno, lo que nos toca hoy es arrancar a trabajar con la unidad número 1 de la materia que se llama planilla de cálculo, ¿sí? Quizá no suena muy emocionante, pero la idea de la clase de hoy es poder ver algunas cosas muy importantes que nos van a servir incluso para el resto de la materia, ¿sí? Así que por eso no es menor poder trabajar con esta unidad. Esta unidad de planilla de cálculo está pensada de la siguiente manera. Planilla de cálculo, no solamente pensarla como un soporte para nuestros datos, ¿sí? Porque tranquilamente los datos pueden venir en algún software que esté basado en hojas de cálculo, como un archivo Excel, como Google Sheets o LibreOffice, sino que también es pensar a los software de hojas de cálculo como software para hacer algún tipo de análisis básico de esos datos. Entonces, la clase va a tener como estas 2 partes. Primero vamos a hacer un brevísimo comentario de estos software, que en realidad es un comentario muy somero, muy abuelo de pájaro. Después la idea es ponernos de acuerdo con algunas, como si fueran los mandamientos, los 10 mandamientos, pero van a ser un poquito más, de cuestiones fundamentales que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de trabajar con datos. Y hacia el final, la idea es charlar un poquito sobre esto que les decía recién, de pensar a los software basados en hojas de cálculo como herramientas para el procesamiento y el análisis básico de esos datos, que va a ser un poco lo que vamos a trabajar en la práctica del lunes, ¿sí? Entonces, bueno, esto, lo que dice este slide es un poco lo que estaba comentando recién, es pensar a los software como Excel, como Sheets y como Calc de LibreOffice, como herramientas que no solamente sirven para ingresar, organizar y almacenar información, sino también para hacer algún tipo de análisis sencillo, cálculos, ¿sí? Y también elaboración de visualizaciones. ¿Quién alguna vez no ha hecho a lo mejor un gráfico rápido en Excel o en una planilla de cálculo? ¿Sí? Entonces es como este doble rol. Acá, bueno, las 3 opciones que están mencionadas en las slides, acá hay un brevísimo comentario sobre cada una de ellas. La elección por ahí, por una o por otra, o ventajas y desventajas, tienen que ver, yo diría, con 2 o 3 tópicos fundamentales, que son, por un lado, aplicaciones que uno pueda ejecutar en el escritorio de la compu o que solamente se ejecuten en la nube. ¿Sí? Por ejemplo, Excel tiene la versión de escritorio donde uno la puede ejecutar en la compu. No hacía a lo mejor Sheets de Google, que uno la ejecuta directamente en la nube de Google. Otra cuestión importante para marcar es el trabajo colaborativo, que hoy, bueno, cuando uno hace cualquier análisis de datos y lo hace en forma colaborativa con gente, no es algo menor, ¿sí? Hoy hablábamos un poco, cuando surgió lo del book de fundamentos de GitHub como repositorio, bueno,
Ahí, en el caso nuestro, por ejemplo, no tiene que ver con análisis de datos, pero sí es una plataforma donde uno, con la ayuda del software Git, puede hacer trabajo colaborativo con otras personas. Y en el caso particular acá de las planillas de cálculo, para no irme más lejos, por ejemplo, Sheets permite, ¿no?, el trabajo colaborativo con otros colaboradores, e incluso permite también hacer un tracking, ¿no?, de las modificaciones y de las acciones que se van haciendo sobre los archivos, ¿sí? De tal manera que incluso, no sé si alguna vez han visto, que Sheets guarda un historial de versiones, ¿sí? Donde uno incluso si mete la pata y se vuelve irrecuperable todo, puede volver a un historial, a una versión previa. Pasan las mejores familias. Gracias a eso hemos salvado algunas papas. Y una última cuestión para mencionar es la cuestión de la software de código abierto, que acá, bueno, es donde quizá el protagonismo lo tiene Calc de LibreOffice, que tiene esa ventaja para quienes buscan este tipo de software. Bueno, esto como un pantallazo general para que tengamos en cuenta. Entonces ahora, esta segunda parte de la clase, bueno, por lo menos de esta parte de planilla de cálculo, viene a una cuestión, son cuestiones fundamentales, llamamos buenas prácticas en el uso de planillas de cálculo. Y acá, ¿a qué me refiero? Al primer tópico del cual hablaba para el uso de estos software, que es como herramientas para almacenar datos, ¿sí? Para organizar, para almacenar y para guardar. Entonces, la idea es que charlemos, yo no voy a cubrir todos los tópicos que están en las slides para que no se nos vaya demasiado tiempo, me voy a focalizar en algunos que considero fundamentales. Quizá a algunos le parecen obviedades, y ojalá así sea, pero muchas veces uno dice, qué obvio que es esto, y después tener en cuenta estas cuestiones nos pueden ahorrar 2 millones de dolores de cabeza más tarde. Lucho asiente. Y les puedo asegurar que sí, quienes alguna vez han trabajado con bases de datos un poco sucias, saben que si se tuvieran en cuenta estas cuestiones, se ahorraría mucho tiempo posterior, sobre todo en esa etapa de wrangling y de cleaning de las bases de datos para después poder hacer el análisis, ¿sí? Entonces, justamente estas buenas prácticas lo que nos permiten es crear hojas de cálculo que sean menos propensas a errores y más fáciles de procesar, de levantar y de procesar con distintos lenguajes de programación, y compartir con otras personas, fundamental, ¿sí? Si no, son distintas personas que hablan distintos idiomas. Entonces, arranquemos un poquito a charlar sobre algunos de estas buenas prácticas. Primera cuestión, o primer mandamiento, ¿sí? Consistencia, coherencia en códigos de variables categóricas. Ustedes saben que las variables categóricas son aquellas variables que no asumen valores que sean medibles numéricamente, ¿sí? Por ejemplo, el estado civil, no sé, el barrio de la ciudad en el cual una persona vive, no sé, el nivel de ingresos categorizado en bajo, medio, alto, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere este mandamiento? A que si uno tiene, por ejemplo, una variable que es estado civil, donde las categorías son que la persona sea soltera, casada, divorciada o viuda, bueno, si yo voy a pasar estos datos en una planilla, que cada una de estas categorías tenga, o digamos, que haya una consistencia entre los nombres de todas estas categorías. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, si las escribo con la primera letra en mayúscula, bueno, todas las categorías las escribo igual. O la primera letra en minúscula. No sé, o las abrevio con una sola letra. Minúscula, mayúscula, o hago una abreviatura ahí de a 3 letras, pero siempre manteniendo una consistencia, pues ya empiezo a mezclar entre sí estas opciones para pasar variables categóricas, me puede traer problemas, ¿sí? Entonces, siempre tener cuidado de guardar esa consistencia en los nombres de estas categorías, ¿sí? Tomar una decisión al principio y unificar ese criterio para después ahorrarnos dolores de cabeza en el futuro. Bueno, hay otra cuestión importante con respecto a los nombres de las variables, fundamental, diría, con respecto a los nombres de las variables. Muchas veces pasa que uno trabaja con bases de datos que de alguna manera tienen una estructura común o tienen el mismo tipo de datos registrado a lo mejor en distintos momentos o en distintos lugares y demás. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo del área bioquímica, pero supongamos que tenemos datos de un laboratorio donde tenemos valores de glucosa en sangre después de 3 horas de extracción.
yo tengo que decidir un nombre único para esa variable y mantenerlo en ese archivo y en los otros archivos con los que trabaje. Por ejemplo, glucosa-3 horas, no sé, gluc-3h. Si yo uso distintas opciones, si yo en un lado lo nombro con el guión bajo 3 horas, en el otro con el guión bajo 3h, después cuando yo quiera de alguna manera combinar la información de esos múltiples archivos, me va a traer problemas. En realidad no es que es algo imposible de hacer, pero voy a necesitar un preprocesamiento adicional previo para que eso después ocurra de forma natural. ¿Sí? Entonces, fundamental, cuando tenemos archivos donde tenemos las mismas variables, exactamente las mismas, que contienen la misma información, siempre unificar y tratar de trabajar ese nombre de la misma manera, ¿sí? Para variables o columnas que contienen el mismo tipo de datos. ¿Qué más? Bueno, acá un poco relacionado con lo anterior, ¿sí? Cuando yo tengo datos de las mismas variables, ¿sí? Variables, acá entendámoslo como alguna característica que yo de alguna manera mido, observo, registro, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, bases de datos sobre personas, donde tengo el nombre, el domicilio, la edad y el DNI, ¿sí? No sé, de personas en distintos lugares, tengo un archivo para cada lugar. Bueno, lo ideal es mantener siempre una estructura común, ¿sí? Más allá de los nombres de las columnas que hablábamos recién, también mantener una cierta organización común, por ejemplo, que la columna primera sea siempre el nombre, segunda, no sé, la edad. ¿Sí? Si ya empiezo a mezclar o de golpe en alguna base de datos en una columna no está, porque, no sé, la borré porque se me ocurrió, porque digo, esto no me importa y lo borro, bueno, ya después podemos tener problemas para combinar esa información. ¿Sí? Cuando digo de vuelta problemas, no digo que sea imposible, digo que lo hace más difícil. ¿Sí? Esto para tener en cuenta. Y acá lo que uno quiere siempre es facilitarse las tareas, y sobre todo a la hora de automatizar estas cosas. Bueno, acá hay una cuestión tremendamente importante, porque pasa mucho en la práctica, que es la cuestión de los datos faltantes. ¿Sí? Ya vamos a tener una clase dedicada a datos faltantes, pero para simplemente hacer un comentario, datos faltantes o missing data, ¿qué son? Son lugares en esos datos donde yo esperaría tener información y de golpe está vacío o no existe esa información. ¿Por qué es un problema esto? Porque muchas veces las personas que digamos, crean esos datos o los almacenan y los escriben, no toman a veces la costumbre de decir, bueno, si esto falta lo dejo en blanco, como quizás sería lo ideal. Muchas veces eso que está en blanco, en realidad para no dejarlo en blanco, dicen, no, metámosle algo. Entonces ahí empiezan problemas. ¿Por qué? Porque ¿qué le meten? Muchas veces cosas inconsistentes. No sé, si yo tengo una variable que es la edad de la persona, ¿sí? La edad de una persona, no sé, uno se imagina siempre entre, bueno, digamos, depende de la base de datos, pero pongámosle idealmente entre 1 y 100 años, ¿sí? Más o menos, o 0 y 100 años. Muchas personas ahí en ese campo, cuando hay un dato faltante, en lugar de dejarlo en blanco, le ponen, por ejemplo, un valor inconsistente. Entonces, muchas veces aparecen valores negativos, o le ponen, no sé, un 250 para decir, mira, esto es un dato que es faltante, pero no lo quiero dejar en blanco, lo voy a llenar con algo. Y eso trae muchos problemas, sobre todo si nos salteamos esa etapa de procesamiento inicial, porque si yo no hice una buena limpieza de esos datos, o no tuve en cuenta que esta persona llenó los datos faltantes ingresando un valor que se le ocurrió, se me puede pasar y en el análisis después me van a saltar personas que tienen 250 años o que tienen edades negativas, ¿sí? Lo cual no tiene ningún sentido. Entonces, parece una estupidez, pero pasa mucho, muchísimo, que se ingresan los faltantes usando codificaciones que en realidad no facilitan las cosas, sino que las hacen más engorrosas. Entonces, esa tablita que no me voy a poner ahora a detallar, tienen muchas opciones que se pueden encontrar en el mundo real y cuáles serían en realidad las preferidas por los distintos lenguajes de programación. Ya sea, por ejemplo, que analicen los datos en Python o en R, que sé que usan ahora en Proba y Estadística, así que también tienen ahí opciones para, o buenas opciones para cada uno de estos software. Por ahí, Joaco, agregar también que no es lo mismo un dato faltante, o sea, en programación pura, digamos, no es lo mismo un dato faltante que un dato vacío, ¿sí? No se confundan porque son dos cosas distintas.
y a veces eso puede traer problemas durante el procesamiento. Pues lo vamos a ver bien en la práctica esto. Totalmente. Total. Ya se van a divertir en la práctica con estos casos. Bueno, esto esperen que lo voy a saltear, porque ya un poco es redundante con lo que decía antes. Bueno, hay una cuestión con las fechas también, que por ahí se prefiere el formato basado en la ISO 8601, que es ingresar el año, ¿sí? Con 4 dígitos, el mes con 2 y el día con 2, en ese orden. Esto quizá es para hilar muy fino, porque en realidad lo más importante yo creo es que ustedes las fechas las tengan en el mismo formato siempre, que unifiquen eso, porque después cuando uno levanta los datos, eso se puede trabajar y se puede leer, digamos, de tal manera que se entienda que esa fecha que no está escrita en el formato estándar, se interprete como que esta parte es el año, esta parte es el mes, esta parte es el día. Lo más importante es la coherencia, ¿sí? Si ustedes usan barras para separar día, mes y año, y después usan guiones, bueno, ahí puede haber problemas. Problemas de vuelta no son problemas, sino que son incordios, ¿sí? Como cosas que dificultan un poco el trabajo con los datos. Bueno, esta cuestión, estado de las notas en la columna de observaciones, tiene que ver con algo muy frecuente, muchas veces en la práctica, que es la práctica de agregar comentarios en la celda. Comentarios me refiero a cuando ustedes trabajan en planilla de cálculo, agregar un comentario manualmente, de tal forma que si uno pasa el cursor por encima de la celda, salta como un cartelito. ¿Por qué se agrega esto? Bueno, porque muchas veces pasa que la persona que pasa los datos en una planilla, ¿sí? Se encuentra con alguna duda, no sé, si es una encuesta que una persona contestó a mano, no le entiende la letra, o es un dato que le llama la atención, y lo que no encuentra mejor cosa que hacer con eso que meter un comentario, ¿sí? Esto me da duda, no sé, acá la persona no contestó, acá no le entendí la letra, ¿sí? Y eso, ¿cuál es el problema? Que después cuando yo levanto esa base de datos en R o en Python, esa información se pierde. ¿Sí? Entonces, si había algo que era crucial para que yo tenga en cuenta en esos datos, lo pierdo de vista. ¿Sí? Y cuando uno trabaja con datos muy voluminosos, no nos vamos a poner a abrir el archivo de Excel, por ejemplo, y mirar celda por celda para ver si alguna persona dejó ahí un comentario. No. Entonces, ¿qué es lo aconsejable? No que no se comente nada, sino que esos comentarios se hagan en una columna al final que se llame observaciones. Entonces, acá yo muestro un ejemplito, que en realidad la manda al frente a Lara de la Seca, que es la profe que va a estar el lunes, que ahora está en el IMAE, si sobrevive, que lo que hizo fue, bueno, esa práctica ahí inadecuada de agregar un comentario en la planilla de cálculo, por ejemplo, acá a este registro masculino, que está en la columna sexo-descripción, le puso un comentario que dice no confirmado, no sé, porque a lo mejor no está segura, no tiene la seguridad de esta información, y bueno, entonces le agregó no confirmado. ¿Qué sería lo ideal? En una columna al final observaciones, poner, por ejemplo, registro no seguro, ¿sí? Y unificar también esos mensajes a lo largo de todo el dataset, ¿sí? Si yo tengo registros no seguros varios, tratar de ponerles a todos las palabras registro no seguro, porque eso también nos facilita mucho después el trabajo con esos datos para los cuales tenemos esas observaciones. Cuestión importante también. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Duda? ¿Comentario? ¿Alguien alguna vez se encontró con alguna de estas cosas? ¿Algo les haya llamado la atención? Sí, profe, en los trabajos anteriores de programación está lleno de esto. El anterior lo hicimos con Panda, que es un derivado de R, está lleno de nombres en mayúsculas y minúsculas que son los mismos. Todo lo que acaban de decir está en los trabajos anteriores. Pasa, sí, muchas veces, ¿saben? Parece que cuando ustedes hacen las prácticas en estas materias, parece como que las cosas las hacen a propósito los docentes para que ustedes hagan más. Y créanme que no. A veces hay cosas que están hechas muy adrede porque, bueno, para que ustedes practiquen y pongan el ingenio y la práctica en práctica, pero créanme que estas cosas pasan en la vida real, ¿sí? En una situación que no sea en el mundo académico, ¿sí? O mientras ustedes cursan una carrera. Entonces, no es menor tenerlas presentes. Hay, de hecho, de los datasets que usamos para los trabajos de programación, todos venían muy bien, las columnas todas iguales, y hay uno de los datasets en el que hay 2 columnas que nadie sabe que tienen adentro, ni siquiera las columnas,
De hecho, hay una que se llama desconocido-19. Es como... Y está en el archivo, no sé, creo que 2022, una cosa de esas. Hay información inútil que limpiar por todos lados. Como el triángulo de las Bermudas de los datos. También en entorno de programación vemos buenas prácticas para nombrar variables, y eso mismo se implementa en hojas de cálculo, ¿no? Generalmente las hojas de cálculo son utilizadas como base de datos después para exportar datos a un lenguaje como Python, como R, o sea, el lenguaje que ustedes utilizan. Entonces es importante, por ejemplo, no dejar espacios en los nombres de las columnas, en los nombres de las variables, digamos. Esas cosas, esos detalles, pueden después hacer la diferencia cuando uno tiene que procesar la información. Totalmente. Bueno, en relación a esto que decías vos, Lucho, ojo con los espacios en blanco. Esto suele ser también causa de muchas inconsistencias, ¿sí? ¿Por qué? Porque que yo no ponga nada en una celda o que le encaje un espacio, hay mucha gente que quizás esto no lo tiene en cuenta, pero después cuando yo leo esa base de datos en Python o en R, eso no es un espacio vacío, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado ahí porque nos puede traer bastante dolores de cabeza. También incluso cuando se ingresan valores, ¿sí? Por ejemplo, la categoría femenino, en algunos lugares dejarle un espacio antes y después, eso, cuando yo lo leo después, femenino con un espacio adelante y uno atrás, no es equivalente a femenino para el programa que lo lee. Entonces, son cuestiones que después nos pueden traer algún problema. Así que guarda con los espacios en blanco. Elegir buenos nombres, ¿sí? Acá hay un meme que ilustra un poco esta cuestión, pero a veces es importante tomarse un poquito más de tiempo al principio pensando un nombre de una variable, de un archivo, demás, que después más adelante traer, digamos, que nos traiga algún tipo de problema. En relación a esto, para no hacerla tan larga, ¿cuáles son las recomendaciones generales? En primer lugar, que lo fundamental de un nombre es que sea informativo, primero. Porque a veces está como esta cuestión de hacer un nombre lo más corto que sea posible para no usar tantos caracteres, pero después uno no termina entendiendo nada de lo que está ahí codificado, ¿sí? Entonces, y tampoco que sea recontra informativo, ¿sí? No sé, esto ya es un extremo, pero poner glucosa que medí a las... No, bueno, eso ya no, porque ya es un embodrio, pero la idea es que sea algo lo suficientemente, lo más corto posible, pero que al mismo tiempo no se pierda claridad. Y como recomendaciones generales, bueno, no usar espacios, ustedes esto ya supongo que lo saben, cuando tenemos más de una palabra, de una parte de una cadena, siempre separarlas con guiones bajos o guiones medios. También guardar una cierta consistencia con esto, ¿sí? O sea, usar siempre guiones bajos, siempre guiones medios. Por ahí, en mi opinión, lo que más conviene es usar guiones bajos, porque muchas veces uno en los programas puede seleccionar directamente el objeto cuando lo llama así, con un doble clic si los guiones son bajos y a veces los guiones medio no. Entonces, como consejo, lo más común y lo más aconsejable es que sean guiones bajos, al menos cuando uno trabaja con archivos y demás y variables. Evitar caracteres especiales, obviamente, porque hay muchos símbolos que tienen significados especiales en lenguajes de programación, así que nada de caracteres especiales. Acá hay una tablita con una serie ahí de ejemplitos para que ustedes tengan en cuenta. No sé, por ejemplo, si uno registra temperatura máxima, ya que estamos en un día súper caluroso, en grados centígrados, ¿cuál sería un buen nombre? Por ejemplo, bueno, no sé, max-temp-c. ¿Por qué lo de C? Porque hay muchas variables que tienen unidades, ¿sí? Entonces, ahí siempre hay que aclarar en el nombre en qué unidades está medida la variable. No es lo mismo que yo tenga valores de temperatura en grados centígrados que en grados Kelvin, en grados Fahrenheit. No sé, no es lo mismo que tenga, no sé, a ver, ¿qué puede ser? El peso de una persona en gramos que en kilogramos, ¿sí? Entonces, eso es una información que está bueno que esté y ahí en el nombrecito. Y evitar, por ejemplo, no sé, el simbolito del grado, que es un símbolo particular y que después nos va a traer dolores de cabeza. Evitar puntos, evitar barras, ¿sí? Y obviamente todo que sea una única cadena de texto, ¿sí? Una única cadena, no más de una cadena. Bueno, esperen que voy a saltear acá, que me parece otra cosa fundamental. Después, estas cosas que fui salteando, las salteo porque después van a aparecer cuando vayamos avanzando en la materia, por eso no me detengo acá. Esto sí es importante, que es la cuestión de lo que se llama diccionario de los datos, ¿sí?
como muchas veces los nombres de las variables, ¿sí? De las columnas, de las características que uno tiene en los datos o en los datasets, no llegan a, por esta cuestión de lo que decía recién del nombre, ¿no? Que sea corto, pero como uno no llega a poner toda la información ahí, sino que en cierta forma la abrevia, es importante después poder tener en algún lugar un diccionario donde se haga referencia a qué significa cada una de esas abreviaciones o qué tipo de información uno tiene en esa columna, ¿sí? Entonces ahí hay una lista de cosas que tendría que tener idealmente ese diccionario. Por ejemplo, bueno, el nombre de la variable como está en el archivo de los datos, ¿sí? Si yo le puse a la variable max-temp-c, bueno, en ese diccionario tendrá que estar esa cadenita y después, bueno, una explicación detallada de qué significa esa variable, cuáles son las unidades, cuáles son los valores mínimos y máximos esperados, para que después la persona que analiza esto no se encuentre con sorpresa. ¿Sí? Si yo sé que la temperatura más o menos está de un lugar está, no sé, entre 30 y 40 grados y me encuentro un valor de 85 y me va a llamar la atención. ¿Sí? Entonces, como cuestiones importantes ahí a tener en cuenta. Cuanto más completo, después para la persona que analiza esto, mejor. ¿Sí? Así que esto guarda que no es menor, es importante. Muchas veces pasa que uno encuentra datos en repositorios públicos que tienen diccionarios, pero a veces los diccionarios no son tan explicativos como uno quisiera, entonces hay que meterse a buscar más información. Bueno, lo ideal sería que ese diccionario sea conciso y que nos cuente de la mejor manera posible qué es lo que hay en esa columna que se llama, o que está codificada de esa forma, en su nombre. Bueno, acá hay un ejemplito de cómo podría ser ese diccionario, ¿sí? No sé, acá en el ejemplo que está propuesto acá en la slide, tenemos el nombre de la variable que, bueno, acá hay un ejemplo con datos biológicos de gente que trabaja con ratones, así que por eso es esta temática, pero por ejemplo, no sé, la variable, el nombre que tiene en el dataset, nombre plot muchas veces es un campo que se agrega en estos diccionarios. ¿Por qué? Porque cuando yo después hago un gráfico con esa variable, en el gráfico, ¿sí? Yo no le voy a poner al eje en un gráfico para, no sé, para subir un dashboard o para entregar un informe, le voy a poner el nombre abreviado de la variable con los guiones bajos. No, le tengo que poner el nombre que va para que después la persona que lee el informe o que mire ese tablero entienda lo que estoy hablando. Entonces, hay una columnita ahí que suele decir nombre plot, para que uno ponga qué nombre le va a poner en un gráfico. Ahí leo que Pedro dice tipo de datos estaría bueno, totalmente, ¿sí? Por ejemplo, si bien por ahí se desprende un poco, a ver, por ejemplo, sexo, ya que lo tengo por ahí. Acá el sexo de los ratones dice macho o hembra. Y tiene una M y una H al lado, macho o hembra. Muchas veces, ¿por qué puede pasar esto? Porque en la base de datos, en vez de decir macho o hembra, dice MH. Entonces, eso tiene que estar especificado. Y bueno, en este caso, quizás si uno lee eso, dice, bueno, esperaría que esta variable sea de tipo un string, digamos, una cadena, no un número. Pero estaría bueno esto que dice Pedro también de agregar un campito, una columna que diga, bueno, ¿qué tipo de dato espero acá? ¿Qué es? ¿Es una variable cualitativa? ¿Es un número? ¿Sí? También es importante porque ayuda a la persona que está analizando esos datos, y si se encuentra algo que hace ruido, bueno, siempre tiene como este lugar como para ir a evacuar dudas y que, bueno, resolver estas cuestiones. ¿Sí? Es lo que se llama metadatos, o sea, información sobre los datos. ¿Sí? Los datos ya son información, bueno, tenemos información sobre esa información que está en los datos. Bueno, y para ir terminando ya con esta parte así de los mandamientos, algunas otras cuestiones, de cosas que les gusta hacer por ahí a la gente que genera los datos. Sí, alguien creo que se desmuteó. No, bueno, escuché mal. No hacer cálculos en los archivos, ¿sí? Muchas veces es una práctica esto de empezar a hacer cuentas y agregar celdas en algún lugar con algún valor, porque agarro este valor de acá, lo multiplico y veo que, bueno, todas estas cuestiones, cualquier tipo de procesamiento que uno haga, en realidad no es aconsejable hacerlo sobre los datos, ¿sí? Con los que uno después o los que uno va a levantar después en algún programa para analizarlo. Lo ideal es que ese archivo con los datos tenga lo que se llaman los datos prístinos, o sea,
impolutos, ¿sí? Sin ningún tipo de modificación. Hay algo que les encanta hacer a mucha gente, que es, por ejemplo, en la parte de arriba de la planilla, insertar una fila y poner, no sé, estos datos los recolecté tal fecha, bueno, y agregar información. Aunque uno vea eso, lo ideal es no borrarlo sobre el archivo original, dejar todo así como está y cualquier tipo de modificación que uno haga, eliminar filas, hacer cuentas y demás, hacerlas directamente en el software con el que yo voy a procesar esos datos. ¿Sí? Entonces, guarda con eso porque a veces pasa que hay gente que se pone a toquetear los datos y muchas veces no vuelve para atrás, guarda cambios y después eso trae problemas. ¿Sí? Entonces, como mandamiento, que los datos sean los datos prístinos y todo lo que se vaya haciendo, ¿sí? Hacerlo en el software. ¿Esto por qué también es importante? Nosotros vamos a trabajar en Python, ¿sí? O quizá pueden trabajar en R. Van a escribir código para analizar esos datos, ¿sí? Entonces, lo positivo que tiene eso, frente a hacer cambios manualmente en una planilla, es que ustedes tienen un seguimiento de lo que hicieron. ¿Qué tipo de procesamiento? No sé, renombraron esta columna, hicieron tal cuenta, borraron esta fila, ¿sí? Entonces, no sé, si eso lo hice yo y guardé ese archivo, si después lo lee Lucho, Lucho va a poder ver qué es lo que yo hice con esos datos, ¿sí? O cualquier persona. Entonces, hay un seguimiento de todo lo que se hizo. Si yo hago cambios manualmente sobre el archivo de los datos, no hay ningún tipo de backup, digamos, de seguimiento de qué es lo que yo hice. Si en cambio en el código está todo, entonces me permite seguir con mayor detalle qué tipo de modificaciones hice yo. Y bueno, para terminar, esta cuestión importante que también le gusta a mucha gente, usar colores o resaltar como información, ¿sí? Ustedes saben, bueno, en cualquier archivo de Excel o de Google Sheet uno puede, no sé, agarrar una celda y colorearla, o cambiarle el color de la letra, o no sé, cambiarle la tipografía. Hay mucha gente que hace esto como una práctica para decir, por ejemplo, que un dato está dudoso, o está mal, o es error. Entonces agarra y pinta la celda de rojo. ¿Cuál es el tema con esto? Bueno, lo cuento esto como, no para ser autorreferencial, pero sino como una anécdota. Me ha pasado de analizar datos, por ejemplo, que tienen que ver con el mundo de la investigación, donde hay gente que hace como un abuso de esta cuestión de los colores. Entonces uno se encuentra con los datos, quizá hizo un buen diccionario, entonces sé más o menos qué información hay en cada columna, pero cuando uno abre el archivo para ver qué onda, encontramos celdas amarillas, rojas, letras azules. Entonces, uno ahí mira eso y si no tiene la información no sabe por qué se hizo eso. Si es porque es dudoso, si es porque este dato no es útil o lo que sea. Entonces, no usar colores de fuente en esa planilla donde almacenamos los datos y evitar cualquier tipo de formateo de esas celdas, ¿sí? Más que nada, primero por una cuestión de comunicación, de que en realidad después la persona que los abre y los analiza no entiende muchas veces qué significa cada color, y después porque cuando uno levanta esos datos, en Python, en R, todo eso se pierde, ¿sí? Yo no veo después, no sé, en el environment de R, no veo en esa tabla las celdas que están en rojo o en amarillo. Entonces, todo eso, si había algo importante, lo perdí. Entonces, lo más importante es todas esas cosas, meterlas en la columna de observación, ¿sí? Como decíamos hoy. Y la última que me queda para comentar, y ya termino esta etapa quizá engorrosa o este recorrido de las cuestiones importantes, usar la herramienta de validación de datos, que es una función que tiene tanto Excel como Sheets para poder verificar si los datos que hay en una determinada celda, una determinada columna, son consistentes para lo que se espera. ¿Sí? Entonces, acá después ahí tienen un link para explorar un poquito esto. Yo ahora no me focalizo para no avanzar con más tiempo porque es algo relativamente simple, pero ustedes, por ejemplo, pueden configurar, si yo espero, por ejemplo, que una columna que es edad tenga valores esperables entre 0 y 100 años, yo eso lo puedo setear y Excel o Sheets me avisa si hay una celda que incumple con este criterio. Si, por ejemplo, aparece una celda en la columna de edad que sea 158. ¿Sí? Entonces me sale como una especie de llamada que me avisa, mira, guarda que este dato, presta la atención porque no cumple con esas condiciones
que vos esperabas para estos datos que están en esta columna, ¿sí? Así con cualquier cosa. Entonces, es una herramienta útil por ahí cuando uno carga manualmente archivos en una planilla, para revisar si no pudo haber cometido algún tipo de error no involuntario al pasar esos datos ahí. Bien, esto es todo lo que tenía para contarles, al menos de esta parte así como de cuestiones generales importantes. No sé si hay alguna duda, Lucho, algo para agregar, algún comentario que alguien quiera hacer. Son cosas que muchas veces creo que rozan el sentido común, ¿sí? Y seguramente ustedes varias y muchas de estas las han visto, pero bueno, están como para refrescar un poquito para tener en cuenta. Bueno, y para cerrar esta última parte de la clase, la idea ahora, bueno, hasta acá hablamos un poco de las planillas de cálculo como soporte de datos, ¿sí? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta cuando uno las usa este tipo de software para almacenar y organizar los datos que recolectó de algún lugar? Como les decía al principio, hay otra pata de los software de planilla de cálculo que es la incorporación de ciertas funcionalidades para poder hacer algunas cuestiones de interés sobre los datos que uno tiene ahí en esa planilla. En particular, la idea de esta parte de la clase es ver funciones de búsqueda. ¿Sí? Ustedes saben, bueno, quienes han trabajado en planilla de cálculo saben que funciones hay un montón, ¿sí? Matemáticas, de búsqueda, lógicas, etcétera. Acá la idea sería focalizarnos en las funciones de búsqueda, ¿sí? Por una cuestión de utilidad, ¿sí? Como un paso así exploratorio previo interesante de los datos, para que después ustedes pongan en práctica el lunes en la clase práctica. Ahí dejamos un link en esa slide donde ustedes pueden ver toda la lista de funciones que hay en Google Sheets, ¿sí? Que por lo general se replican en los otros software. Y lo que vamos a trabajar ahora, o lo que vamos a ver brevemente, son 4 funciones de búsqueda que son VLOOKUP, HLOOKUP, Index y Match, ¿sí? O en español, buscar B, buscar H, índice y coincidir. Si eso en función de cómo tengan ahí configurado el idioma, les pueden salir de una u otra manera. Entonces, yo acá lo que voy a hacer es tratar de obviar a veces la diapo que presenta la función porque me parece mucho más sencillo verlo en un ejemplo que empezar a ver qué cosas aparecen. Pero como para arrancar, vamos a ver VLOOKUP o buscar B. Esta función, como lo dice el nombre, ¿sí? Lo que permite hacer es una búsqueda vertical, ¿sí? O sea, tengo una tabla con los datos, busco un valor particular que me interesa en una columna de una tabla, ¿sí? De esta tabla de datos, y después la función lo que hace es me devuelve un valor relacionado que esté en otra columna distinta de la tabla. Y lo que tiene son 4 parámetros o 4 argumentos, ¿sí? Que son importantes para mencionar, que son los que básicamente regulan o sirven como alimentación para que esta función funcione. Entonces yo acá les muestro un ejemplo que aclara un poco a qué apunta esta función. Acá hay un ejemplo muy pago donde yo tengo un pequeño dataset, ¿sí? Acá hago una aclaración entre paréntesis. Vamos a ver ejemplos que son como de juguete, muy cortos. Obviamente la relevancia de estas funciones es como que se vuelve más importante cuando tenemos grandes bases de datos, ¿sí? Para que valga la pena usar una función para buscar algo. Pero a los fines didácticos, ¿sí? Lo presentamos con pequeñísimos datasets. Entonces, yo tengo una tabla donde tengo básicamente 4 columnas. Una columna que se llama fruit, que tiene nombres de frutas. Y 3 columnas que parecieran ser días de la semana, ¿sí? Domingo, lunes y martes. Y acá tenemos algunos montos, ¿sí? Vamos a poner que sean, no sé, lo que se vendió de cada una de estas frutas en un mercado. Si lo pensamos en Argentina, bueno, será una Argentina de hace como 20 años por los números que aparecen ahí. No de ahora, pero bueno, usemos un poquito la imaginación. Entonces, ¿qué es lo que se está queriendo hacer acá? La idea, ¿cuál es? Es construir una pequeña tablita,
¿sí? Donde uno ponga, por ejemplo, el nombre de la fruta. Esperen que voy a poner, no tengo el negro, tengo el gris. Bueno, pongo el nombre de la fruta acá y quiero que en la celda de al lado me devuelva el monto de venta el día lunes. Entonces, ¿cómo voy a usar VLOOKUP para poder hacer esa búsqueda? En esta celda voy a construir la función de la siguiente manera. Acá hago el repaso de los argumentos de la función. El primer argumento de VLOOKUP es el valor que voy a buscar, ¿sí? En este caso, la función que dice, o el ejemplo que dice H3. ¿Por qué dice H3? Porque en esta celda, H3, yo tengo el valor que voy a buscar, que es Durano en este caso. En segundo lugar, lo que va a aparecer es la matriz donde están los datos, ¿sí? ¿Qué es la matriz? Básicamente es el conjunto de celdas de la planilla donde yo tengo todos los datos, ¿sí? La clave acá es que la primera columna, ¿sí?, de esa matriz tiene que ser la columna donde VLOOKUP va a buscar el valor de búsqueda, ¿sí? Entonces, en este caso, como la columna B, ¿sí?, es la primera de la matriz, básicamente no tengo ninguna dificultad con esto, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Selecciona toda la matriz de datos, ¿sí?, que va de la de la celda B3 a E8, ¿sí? B3 que está acá, E8 que está acá abajo. Tercer argumento, lo que le tengo que indicar a VLOOKUP es cuál es la posición en esa matriz de datos de la columna donde está el valor que yo espero que me devuelva. ¿Sí? En este caso, como yo quiero que me devuelva el monto de venta el día lunes, Monday está en la tercera columna, ¿sí?, de esa matriz. Entonces, en esta posición va a ir el número 3. ¿Sí? Y acá al final, ahora lo voy a comentar cuando termine de quedar redondo la explicación de esta función, viene un argumento que es básicamente un argumento que toma valor true-false, ¿sí?, en función de si yo quiero que VLOOKUP haga una búsqueda exacta o aproximada, ¿sí? False corresponde a búsqueda exacta. Entonces acá yo lo que le estoy diciendo a la función es, yo quiero que busques pitch y exactamente pitch, no otra cosa, ¿sí? Si aparece pitch escrito, no sé, sin la C del medio, pónganle, bueno, no lo va a encontrar, por ejemplo. Y tiene que ser exactamente esa cadena que estoy buscando ahí. ¿Quedó claro cómo funciona la función? Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Esto lo van a poner después en práctica el lunes. ¿Tiene ¿Sí? sentido buscar en toda la matriz y no nada más en la primera columna? Lo que pasa es que vos decís por el argumento del segundo. Sí. Lo que pasa es que hay ese argumento, lo que busca es que yo le dé toda la matriz de datos, porque fíjate que también tiene que estar incluida, o sea, tienen que estar incluidas la columna donde yo voy a buscar el valor y la columna donde me va a devolver el valor. Ah, está. No puedo darle una sola columna porque le va a faltar algo. ¿Sí? Si yo le diera la columna B, por ejemplo, me va por ejemplo, de B3 a B8, ¿sí?, ese rango de celda, me va a decir, che, pero pará, ¿y qué valor querés que te devuelva? O sea, ok, va a buscar pitch, lo va a encontrar, pero ¿qué me va a devolver? Le va a poner el 3. ¿Y 3 qué significa? No va a entender. Porque yo le pasé como una cosa unidimensional, ¿no? Entonces, sí o sí necesito que esté toda la matriz de datos. Y que la primera columna sea la columna donde va a buscar el valor. Eso es esencial. Sí, después de la columna siguiente vos podés ir cambiando la columna que querés que te devuelva. O sea, exacto. Tal cual. O sea, si yo quisiera, por ejemplo, el precio del Tuesday, en vez de ponerle 3, ¿qué le voy a poner? Ah, sí, 4, sí. 4, ¿no? O sea, es el número de la columna contando a partir de la columna donde va a buscar, ¿sí?, que es la primera. Fíjense que ahí en la slide dice lookup column, que es la columna de búsqueda, y result column, que es la columna resultado, ¿sí?, donde me va a devolver el valor que yo estoy esperando. Esto lo cuento porque por ahí genera un poco de duda este argumento. El cuarto es un argumento que se llama está ordenada, así. En español es está ordenada, en inglés es is ordered.
¿Y a qué se refiere esto? Bueno, es un valor tipo booleano, si es true false, en función de si los datos están ordenados de alguna manera o no. Y va relacionado con esto de que yo les contaba hoy de la búsqueda exacta o aproximada. Entonces, si yo a esta ordenada le digo false, porque básicamente esos datos no tienen ningún tipo de ordenamiento particular, la función me va a hacer una búsqueda exacta, es lo que les contaba recién. O sea, solamente va a devolver un resultado si encuentra exactamente el valor de búsqueda, ¿sí? Si no, me va a devolver, me parece que devuelve nota available o algún tipo de llamada, ¿sí? Que me dice, no, mira, no estoy encontrando esto por ninguna parte. Si le pongo true, o si dejo vacío ese argumento, porque es por default es true, ¿qué le pasa a la función? La función lo que va a asumir es que la columna de búsqueda, o sea, la lookup column, la primera, está ordenada. ¿Cómo es esto de estar ordenada? Bueno, si son números, lo que yo tengo ahí, no era nuestro caso, ¿no? Pero si fueran números, que está ordenada de menor a mayor. O si yo tengo texto, como si era nuestro caso, que eran frutas, que está ordenada alfabéticamente. Entonces, ¿qué va a hacer buscar B? Lo que va a hacer es empezar a recorrer esa columna de búsqueda. A ver, lo voy a hacer acá supóngase que está la columna de búsqueda. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a empezar a buscar de arriba hacia abajo y lo que va a hacer es devolver. A ver si se entiende y no resulta tan intrincado. En el caso, por ejemplo, de que yo tenga una columna numérica, me va a devolver el mayor valor que sea menor que el valor de búsqueda. ¿Se entiende? O sea, por ejemplo, si yo voy a buscar el 90 y esa columna está ordenada, y yo, no sé, tengo 80, 85, 87, y después paso a 98, me va a devolver 87. O sea, ordenada de menor a mayor, el máximo valor que es menor que el valor que yo busco. ¿Se entendió? Fue muy rebuscado. Sí, sí, se entendió. Alfabéticamente es algo análogo, ¿sí? Me va a devolver en el orden alfabético la palabra o la cadena, ¿sí? Que más se aproxima a la cadena que yo busco, pero que está antes alfabéticamente, ¿sí? No se pasa, ¿se entiende? O sea, va como... Por eso esta cuestión de está ordenada, porque asume que esa columna está ordenada alfabéticamente. Entonces la va recorriendo y chau, cuando se encuentra que se pasó, vuelve un paso para atrás y me devuelve ese valor. ¿Sí? Por eso decimos que la búsqueda es aproximada. Acá hay una cuestión que me pueden decir, bueno, pero si yo los datos, supónganse que los datos acá de las frutas los hubiera tenido ordenados alfabéticamente, igualmente la recomendación siempre es poner false, porque muchas veces puede pasar que si, digamos, si no están ordenados de ninguna manera y yo le doy true, me puede devolver cualquier cosa, ¿sí? Entonces, la recomendación general es darle false al argumento, salvo que sepamos y tengamos esa confianza de que los datos están bien ordenados. En tal caso, ¿sí? Es que vale la pena hacer el true, e incluso es útil cuando uno, por ejemplo, no sé, busca algún tipo de código o demás, donde a lo mejor no le importa si devuelve el más cercano, ¿sí? Entonces, ahí está buena la búsqueda también porque nos ubica, digamos, algún valor que esté emparentado en términos de cercanía con el valor que estamos buscando, ¿sí? Consejo general, déjenlo en false, pónganle false, que va a ser la búsqueda exacta, y si no lo encuentra me va a decir, mira, che, no lo encontré, ¿sí? Bueno, función muy parecida, pero en el otro sentido. HLOOKUP o buscar H. Si acá hacíamos una búsqueda vertical, ¿sí? En el sentido de buscar en columnas a lo largo de las filas, HLOOKUP lo que va a hacer es una búsqueda horizontal, ¿sí? A lo largo de las columnas, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, redundante, valga la redundancia, hay un ejemplo de los distintos planetas del sistema solar, su diámetro y su temperatura en grados Fahrenheit, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, está puesto el caso de que yo quiera dar el nombre de un planeta y que me devuelva el diámetro. Entonces, como esta base de datos está ordenada en una forma que podemos decirle así coloquialmente ahora horizontal, ¿sí? En vez de estar las variables en columnas, están en filas,
¿Cómo ingreso esa información? Bueno, lo primero que le voy a pasar a la función es el valor de búsqueda, B5, ¿por qué? Porque está acá, en el ejemplo es la Tierra. Después le voy a pasar la matriz de los datos, ¿sí? Fíjense que va de B1 a J3. O sea que, ¿qué es lo que está seleccionando? Desde acá para acá, ¿sí? Hasta acá. Perdón, dije J3. Ah, porque está cortado. Se ve que originalmente estaba Plutón, pobre, que ya no es más un planeta. Está cortado, llamémosle I3, ¿sí? El último valor, ¿sí? Porque ya no es más un planeta Plutón, así que no lo vamos a excluir. Y después, entonces, ¿qué va a ingresar? Bueno, la posición. Fíjense que acá, esta posición, como ahora estamos pensando orientado a filas, sería la fila en la que se encuentra la información que yo quiero que me devuelva la función, ¿sí? Considerando a la primera fila como la primera fila de la matriz, que es planet. Entonces, como yo quiero que me devuelva el diámetro, y el diámetro está en la segunda fila, lo que le voy a ingresar acá es el número 2. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Es lo mismo que decíamos antes, solamente que ahora hacemos como la transposición y lo pensamos en forma de matriz horizontal, como digamos, las variables están en filas. Y false, bueno, porque quiero que haga la búsqueda exacta. Profe, a lo mejor Sí. distraje, pero ¿cómo sabe que la primer fila es la de planeta? ¿Cómo sabe que la primera fila es la de planeta? Por esta cuestión que yo mencioné hoy, de que siempre, para usar esta función, en la matriz que seleccionamos, la primera fila, en el caso de buscar H, y la primera columna, en el caso de buscar B, tiene que ser la columna o la fila de búsqueda. Entonces, lo que va a asumir la función es que, en este caso, en la primera fila, es la fila donde va a buscar el valor que yo le ingresé, o sea, el planet. ¿Sí? Ese planet sobre el cual yo quiero buscar información, ¿dónde tiene que estar? Bueno, tiene que estar en la primera fila de la matriz. No sé si queda más claro. Claro, por ejemplo, si ustedes hubieran querido buscar, depende de la pregunta que ustedes están haciendo. En este caso, Waco está dando el ejemplo de, él está buscando el diámetro de un planeta, ¿sí? Por eso, digamos, lo que está buscando es referente al planeta. Ahora, si ustedes hubieran querido buscar otra cosa, por ejemplo, querían saber qué planeta tiene una temperatura de 869 Fahrenheit, ¿sí? Y el dato que ustedes tenían era la temperatura, pero no sabían el planeta, lo que tendría que haber hecho, lo que tendría que haber reemplazado la primera fila hubiera sido temperatura. ¿Está bien? Es lo que responde, es el dato que ustedes tienen y lo que ustedes están buscando es la respuesta a eso. No sé si por ahí. ¿Sí? Acá lo primero. Claro, es como que yo me imagino que si esta matriz estuviera corrida, justo está ahí en A1, ¿sabe? Que ahí el primer numerito de la matriz, el primer planeta es la primera posición de la matriz. Suponete que esta fuera una planilla, no sé si estoy preguntando bien. A ver, o sea, vos decís, por ejemplo, si... Me imagino que estoy en una planilla Google Sheet y suponete que tenés estos datos y lo tenés puesto ahí en la mitad, no tenés en la primera posición, ¿viste? Sí. En general nunca pone. Sí, por ejemplo, que yo acá tenga, suponete, 2 filas agregadas. Ahora tengo unos archivitos acá para hacer unas probitas, pero son de otros ejemplos, entonces estaba buscando las diapositivas para ver si tenía el acceso. Suponete que vos acá, esta no fuera la fila 1. Sí. Que fuera la fila, vos me estás preguntando eso, suponete que vos tuvieras 10 filas arriba con otras cosas, y acá fuera 11, 12, 13, suponete. Sí. 11, bueno, ahí... Cuando yo voy suponete que yo tenga esta misma estructura de acá, cuando voy a generar la función, en este argumento de la matriz, yo no le puedo poner de B1 a I3 porque ya ahí no está más la matriz. ¿Dónde va a estar ahora? Va a estar exactamente, de B11 hasta I13, ¿no? Entonces ahí le estás pasando la información de dónde está ubicada. ¿Dónde está la matriz? ¿Y qué hace buscar H? Dice, ok, entonces en la fila 11 está la fila de búsqueda. O sea, ahí, que es la primera de la matriz, yo voy a ir a buscar el planeta.
Si ahí vos no tenés planeta, no va a funcionar. Porque esta función, bueno, vale la redundancia, funciona así. ¿Sí? Asume, o digamos, te pide a vos que la fila de búsqueda sea siempre la primera de la matriz. Entonces se mueve siempre como, busca después para adelante. Por eso yo acá en el número que le pongo en el tercer argumento, es el número de fila en relación a esa primera donde va a buscar. En el diámetro es la segunda, en la temperatura es la tercera, como decía hoy Lucho. Ok, gracias. ¿Queda claro? Sí, vale. Perfecto. Perfecto. Bueno, y hacemos el recorrido de la última parte de estas funciones de búsqueda. Hay una función que se llama índice o index. ¿Sí? Yo acá me voy a abrir. Estaba con el puntero, por eso no me andaba. Esperen que yo no compartí. Vamos a plantear otra ventana. Espérenme un segundito acá, que estoy compartiendo una ventana sola, ustedes no lo van a ver. Acá yo lo que tengo es, a ver si puedo editar. Tengo solo ver. Denme un segundo. Pues yo mismo si no, no les voy a poder mostrar lo que les quiero mostrar. Yo mismo me autocensuré el acceso al archivo, entonces es un poco problemático. Anyone, vamos a poner editor. Ahí está. Así yo de acá de la cuenta de la tuya, que estoy acá, lo puedo editar. Espérenme, vamos a hacer otra. Denme un cacho. Dejé de compartir, ¿no? Sí. Ahí está, ahora sí. Tuki, index, compartir. Ahí va. Entonces, índice. Me encanta, me cerré yo mismo la clase, así que denme 2 minutitos, ahí está que abro, ahí está. Si no, después no voy a poder seguir. Índice. Ok. Índice es una función, ¿se está viendo? Sí, genial. Índice es una función que lo que me sirve es para devolverme, ¿sí?, el contenido que tiene una celda, ¿sí?, dado el índice que tiene. O sea, si yo pienso, por ejemplo, en una columna, dada la posición en esa columna que tiene esa celda, si yo tengo una matriz de datos, dada la combinación de fila y de columna que esa matriz tiene. ¿Sí? Entonces, ¿a qué me refiero acá? Supónganse, yo acá tengo, esto es un ejemplo muy tonto, pero que sirve para ejemplificar cómo funciona index. Yo tengo acá una tablita de datos donde tengo los planetas, acá Plutón por suerte ya no está, la posición en relación al Sol, el diámetro en kilómetros y el número de satélites. Entonces supónganse que yo quiero poner en juego esta función buscando cuál es el planeta que está en una determinada posición en relación al Sol. Entonces, por ejemplo, no sé, quiero buscar el planeta que está en la posición 7. ¿Sí? ¿Cómo puedo usar esta función index? Bueno, lo primero que voy a hacer es llamar esa función igual, yo lo tengo en español acá, o sea, igual índice, y esta función toma como primer argumento la columna o la matriz donde va a buscar este dato. ¿Sí? En este caso, como yo le estoy dando una única dimensión de búsqueda, porque es simplemente el orden en el sentido de la fila, este primer argumento lo que va a hacer es la selección de estas celdas que corresponden únicamente a la columna Planet. O sea, voy a decir que busque en ese conjunto de celdas de Planet. ¿Sí? Y como segundo argumento, yo le voy a decir, acá si selecciono la posición, que me busque el planeta que está en la posición 7. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahí ya índice me está tirando el resultado, que es Urano. ¿Sí? ¿Qué hizo índice? Vino a la matriz de celdas que yo le di, o sea, esto, y dijo, bueno, vamos a buscar el dato que está en la posición 7. Contó 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Urano. ¿Sí? Si yo acá le cambio y le digo quiero el planeta 2, me va a tirar Venus. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, lo que hace esta función en forma básica es, yo le doy una matriz, le digo una posición, esa posición puede ser
unidimensional o bidimensional. O sea, por ejemplo, si yo le diera toda la matriz de celda, si quieren que hagamos esta prueba, lo voy a hacer acá aparte. Supónganse que yo le doy índice, le doy toda la matriz entera, que ahora estoy haciendo una búsqueda bidimensional, y ahora le tengo que dar a índice dos cosas. Le tengo que dar la fila y la columna. Entonces, supónganse que yo quiero buscar el valor que está en la fila 4, en la columna 2. Bueno, justo me quedó poco informativo, vamos a buscar la, no sé, la columna 3. Ahí está. ¿Sí? Me da 6, bueno, 7,92. Porque, ¿qué hizo? Vino a la matriz, dijo, bueno, fila 4, bajo hasta la 4, columna 3, 1, 2, 3. Y acá está el valor. ¿Sí? ¿Fui claro? Sí, profe. Perfecto. Bárbaro. Ahora van a ver por qué estamos hablando de índice. Quizá como función por sí sola no tiene mucho sentido. Quizás sí, pero bueno, ahora vamos a ver, le vamos a dar una vuelta de tuerca. Bueno, vuelvo a la planilla. A la presentación. Justo leí el título de planilla y me quedé ahí. Bueno, acá está puesto el ejemplito. La última función que vamos a ver acá es match, coincidir. ¿Sí? Coincidir es como una especie de, digámosle, como compañero del índice, ¿sí? Porque hace algo que podemos pensar como inverso. ¿Sí? Lo que va a hacer coincidir, ¿qué es? Es busca un elemento y me devuelve su posición. ¿Sí? Yo tengo un conjunto de celdas, le digo que busque un elemento que está ahí y me devuelve qué posición tiene en ese conjunto de celdas. ¿Sí? A ver si acá con este ejemplito se entiende, creo que sí. Fíjense, para que ustedes vean cómo funciona este match. Acá lo que tengo es una pequeña base de datos donde tengo algunas personas. ¿Qué sé de las personas? Un ID, un identificador, nombre, apellido, salario. ¿Sí? Entonces, acá está un poco pensado lo que yo quiero hacer con esa función match o coincidir. ¿Qué estoy esperando? ¿Por qué la voy a usar? Porque yo le quiero dar un ID y que me diga en qué posición, o sea, en qué fila de esa tabla de datos está ese ID de persona. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo opera, cómo funciona match. Está acá arriba en el cuadrito para la fórmula. Lo primero que le voy a dar, como toda función de búsqueda, es el valor que voy a buscar. ¿Dónde está ese valor? Bueno, acá lo tengo en la celda H2. Es el valor 53. ¿Sí? ¿A dónde lo va a buscar? Bueno, lo que le tengo que dar a continuación es el conjunto de celdas que corresponden a la columna ID. O sea que fíjense que acá en rojito está seleccionado. Va desde la celda B3 hasta la B9. Y este 0 que aparece al final, como tercer argumento, ¿qué se imaginan que es? ¿Que no está ordenado? Que no está ordenado, o sea, que haga una búsqueda exacta. Exactamente. Vieron que 0, 1 también lo podemos usar como reemplazos de false y true, ¿no? Entonces sería como un false, nada más acá me acepta también ponerle el valor 0 o 1, ¿sí? Entonces le pone 0 para que haga una búsqueda exacta. ¿Y qué me devuelve esta función? Me está devolviendo la posición relativa de ese elemento que busqué, o sea, del ID 53, en esta matriz que yo le pasé, en ese conjunto de celdas. ¿Sí? ¿Qué hizo? Arrancó de arriba, dijo, bueno, esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3, esta es la 4, esta es la 5. Ah, acá está el 53. Entonces te devuelvo el número 5, la posición, ¿sí? Que corresponde a Jessica Walker. ¿Queda claro? Sí. Perfecto. Bueno, ¿para qué hablamos de index y para qué hablamos de match? Bueno, porque hoy presentamos más temprano esta función VLOOKUP, ¿sí? O búsqueda vertical, que está buena,
pero ahora vamos a charlar en breve que tiene unos problemas. Creo que algunos ya se pueden imaginar por algunas cosas que estuvimos charlando, pero podemos pensar en una alternativa superadora a VLOOKUP combinando las funciones index y match. ¿Sí? Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es abrir acá el ejemplo que tengo. Necesito que me den un minuto porque yo me auto boicoteé la clase no dándome acceso a mí mismo, así que ahí ya me doy el acceso y esta no la pensé abrirla con la de la tuya. Ahí me voy a dar acceso como editor para que ustedes puedan ver cómo funciona esto. Ahí me dio el acceso. Entonces vamos a abrir acá y voy a cambiar de ventana para mostrarles algún ejemplo de cómo podemos usar estas funciones. A ver. Me encanta porque creo que todas estas cosas que aparecen acá arriba soy yo mismo con distintas sesiones. Bueno, ¿qué tengo acá? Tengo un ejemplo, otro ejemplo distinto, donde lo que tengo es información sobre una serie de productos de un mercado, ¿sí? Cada uno tiene su ID, tengo el costo y tengo un código, ¿sí? Entonces, la idea de ahora, para que ustedes me ayuden también un poco a ver si quedó claro, es que yo, la operación de búsqueda que quiero hacer, que es a veces algo que puede ser común, es yo le dé un producto y me devuelva el código, ¿sí? Yo le quiero dar como input un determinado producto, alfalfa, arvejas, alubias, lo que sea, y quiero que esa función me devuelva el código correspondiente. Entonces, a mí me gustaría que me ayuden pensando cómo podría ser para, usando VLOOKUP, ¿sí?, hacer esa operación de búsqueda. Supónganse que yo el producto que quiero buscar lo voy a poner acá, quiero buscar lentejas. ¿Qué tendríamos que darle como input a la función buscar B de búsqueda vertical para que justamente lo que haga es buscarme lentejas y me devuelva el código? H8. Perfecto. H8, ¿por qué? Porque ahí ponemos el nombre del producto. Perfecto. H8 es donde está lo que yo quiero que busque, que es lentejas, que está acá. Después sería A4. A4. B4 no sería. A ver, ¿por qué alguien opina B4 y por qué alguien opina 4? Porque no tiene que ser la primera columna donde va a buscar, digamos. Ahí buscaría sobre los números. Tal cual. Acuérdense que la primera columna, o sea, en esa matriz de datos, en el sentido de la búsqueda vertical, esa primera columna que selecciono tiene que ser sí o sí la columna donde va a ir a buscar la lenteja o el producto. Sí, entonces, ¿qué tendría que seleccionar yo acá? ¿Dónde empezaría mi matriz? B4 a D13. Perfecto, de B4 a D13. ¿Sí? Bueno, tengo el segundo argumento. ¿Qué más le tengo que pedir a VLOOKUP? Ya le di que quiero que busque, ya le di dónde quiero que lo busque. Ahora, ¿qué me falta? La columna que sería 3. Bien, ¿por qué la columna 3? Porque es donde está el código. Porque es donde está el código. La primera sería producto, la segunda sería costo y la tercera sería código. Totalmente. Y por último, lo que le voy a dar, ¿se acuerdan? Es la búsqueda exacta o no, se le voy a decir falso. ¿Sí? Que haga una búsqueda exacta. Si yo hago Enter, lo que me está devolviendo acá es el código correspondiente al producto lentejas. ¿Sí? Te consulto. Sí, si vos pones lentejas todo en mayúscula y le pones true, ¿te devuelve el mismo código o te va a devolver? Vamos a probar, mira. Mira, si yo acá le estoy poniendo lentejas en mayúscula, me está devolviendo el mismo código. O sea, está interpretando que lentejas en imprenta o no, está buscando. Sí, no distingue mayúscula y minúscula. No distingue. Si yo acá le pusiera lentejasa, me dice NA, ¿sí? No lo encontró. ¿Sí? Ahí no distingue o sea, si yo lo escribo en imprenta mayúscula o en imprenta minúscula, lo está buscando igual. Eso me parece que está especificado en la documentación de la función.
que funcione igual sin ese problema. No me trae ningún tipo de problema. Bien. Vamos a ver una alternativa superadora combinando index y match, o sea, las dos funciones que charlamos anteriormente, ¿sí? Para hacer el mismo tipo de operación de búsqueda. Entonces yo acá lo que quiero hacer es darle el nombre de un producto, lentejas, por ejemplo, y que me devuelva el código. ¿A alguien se le ocurre cómo podríamos arrancar? O sea, acá la idea sería combinar, ¿qué es? En forma anidada, ¿sí? Usar estas dos funciones, índice y coincidir, para que me haga el mismo tipo de operación. A ver si a alguien se le ocurre cómo podríamos arrancar esto. Quieren, doy así un par de minutitos para que lo craneen un poco. Sí, acuérdense, lo refresco un poco, por ahí ya lo pasamos hace un ratito, pero índice, ¿qué es? Es una función tal que yo lo que le doy es un conjunto de celdas, ¿sí? Le doy una posición determinada y me devuelve el valor que hay en esa celda, en esa posición. Coincidir me hace como si fuera la operación, como si fuera opuesto, ¿no? O sea, yo le doy un conjunto de celdas, le digo, che, busca este valor y me devuelve qué posición ocupa. Si quieren, puedo ayudar con esta idea. A ver, yo quiero que la combinación de estas dos funciones me devuelva el código, ¿sí? El código está acá. ¿Sí? Si yo me fijo en la matriz de datos, básicamente esta partecita de la tabla de datos es donde están los códigos. Entonces, yo quiero que me devuelva qué código particularmente. Bueno, el que corresponde a lentejas. Entonces yo a lo mejor lo que podría hacer es de alguna manera pensar en alguna de las funciones que mencioné, índice o coincidir, de tal manera que yo en esta matriz acá de código, ¿sí? Esta columna, busque el código que esté en la posición que corresponda. A ver si eso ayuda a lo mejor un poquito. Por ahí piensan nada más en el nombre de las funciones. Claro. Ya con el nombre ya saben con qué tienen que empezar en la anidación. Yo no tengo nada con qué coincidir, ¿con qué tengo que empezar? Y buscando el índice de lenteja. O sea, yo arranco, por ejemplo, pongo igual índice. ¿Índice qué era? Era una función que lo que a mí me decía era, yo le tenía una matriz, ¿sí? un conjunto de celdas, y le daba una posición y me devolvía el valor, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el primer argumento que yo le tengo que dar a índice? ¿Qué es lo que yo quiero obtener de toda esta operación de búsqueda? ¿Dónde está eso? El rango de búsqueda en producto. Yo estaba pensando por ahí, me parece, en otra idea. Porque, a ver, si yo le doy el rango de búsqueda en producto, índice, como segundo argumento, busco una posición. Entonces ahí como estoy medio como el huevo y la gallina, porque después tengo que ver qué posición tiene lenteja. ¿Sí? Si yo ahí le digo, busca índice, quiero que me devuelvas el valor de la columna producto que está en la posición X. Bueno, pero yo justamente el valor que quiero ir a buscar, que es lenteja. ¿Qué pasaría si yo acá a índice le digo, che, mira, yo quiero que busques en esta parte, que es donde está lo que a mí me interesa, que es el código? ¿Sí? Si yo acá quisiera el código de lentejas, vamos a pensar, olvídense de todo lo que hay en el resto de la tabla y hagan de cuenta con que solamente, o sea, está la tabla, pero digo,
pongan el foco en donde están las lentejas. ¿Qué tengo que agregarle a ese índice ahí a continuación para que me devuelva el código de las lentejas? Podrías ponerle 6. La posición, exactamente. Yo acá le pongo 6, bárbaro, tengo el código. Sí, lo puedo cerrar con moño acá. Lo que pasa es que, ¿qué problema tengo acá? Bueno, no estoy referenciando a lo que está acá. Sí, si yo acá cambio y le doy a Suki, no me va a cambiar acá el código. Entonces, ¿cómo resuelvo eso? Ahí usas match. Ahí entra, claro, el match. Exactamente. En lugar de darle yo el índice, acá es donde le pido la ayuda a la función coincidir. En este segundo argumento, yo voy a usar la función coincidir. Entonces, ¿qué le voy a decir a coincidir? Coincidir tomaba, ¿se acuerdan? Como primer argumento, el valor de búsqueda. ¿Dónde está ese valor de búsqueda? ¿Qué es lo que yo quiero buscar? ¿Qué producto? H4. En H4. ¿Y dónde lo voy a buscar ese producto? En la matriz, donde están los productos, la columna, donde están, o el rango de celda, donde están todos los productos. ¿Sí? ¿Y qué me falta al final de coincidir para que me quede todo bien? El 0. El 0. O sea, la búsqueda, voy a poner falso, la búsqueda exacta. Acá me falta cerrar, acá, Tuki. A ver si me está buscando bien. Fíjense, me está buscando el código que corresponde a las lentejas. Yo acá le cambio y le digo, che, no quiero las lentejas, quiero el EJ, no tengo la más pálida idea que es. Me busca 431-515. ¿Sí? Entonces, fíjense, de esta forma, combinando index y match, índice y coincidir, logramos el mismo tipo de búsqueda que hace VLOOKUP. Y ustedes me dirán, pero entonces, ¿para qué cuerno? O sea, ¿por qué si ya está VLOOKUP? ¿Por qué hacer esta combinación? ¿Por qué? ¿Qué se imaginan que pasaría si yo ahora, se me ocurre acá en esta tabla de datos, meter una columna más? O sea, yo digo, ok, aparte de toda esta información, tengo, no sé, el proveedor. ¿Qué pasa con las cosas que hicimos acá? Si quieren le voy a cambiar, le voy a poner EJ, así me quedan las dos iguales. Si yo acá se me ocurre meter una columna que sea proveedor, ¿qué le va a pasar a VLOOKUP? Deja de tener en cuenta la columna del código. Claro, ¿por qué? Pues ya acá voy a meter una columna más, la voy a meter justamente. ¿Y qué le pasó a VLOOKUP? Claro, VLOOKUP está configurada, fíjense, dentro de toda la matriz que ahora se agrandó, para que me devuelva el valor que está en la fila 3. Pero ¿qué pasa? La columna 3. ¿Qué pasa ahora? ¿Cuál es la columna 3? No es más la columna código que yo tenía. Ahora pasó a ser costo. Entonces la función me está devolviendo algo que no es lo que yo quiero que me devuelva. ¿Y qué le pasó a index y match? Como index y match solamente cuentan con el rango de celdas donde yo tengo que buscar el producto y donde tengo que buscar el código que quiero que me devuelva, no le importa si yo acá meto columnas, saco columnas, mientras siguen existiendo esas columnas, ¿sí? O esas celdas donde tengo producto y código, sigue funcionando sin problema. ¿Sí? Entonces tiene esa ventaja usar la combinación de estas dos funciones para poder zafarnos de estos inconvenientes que nos pueden surgir de modificar por ahí la base de datos. ¿Sí? Para cerrar, que ya me quedan los últimos minutitos, y formalizar un poco esto, ¿qué otras cosas nos permiten hacer esta combinación de funciones index y match frente a VLOOKUP? Bueno, VLOOKUP, por lo que comentamos hoy, vieron que solamente puede mirar a la derecha. O sea, yo siempre le tengo que meter como primer columna la columna de búsqueda y después siempre le estoy pidiendo que me devuelva algún valor que esté en una columna a la derecha. Si yo quiero que me devuelva el de una columna a la izquierda, no lo puede hacer. ¿Sí? O sea, es como medio, está como así, como los caballos, vieron que siempre dicen que van así. Bueno, mira a la derecha. En cambio, index y match puede hacer búsquedas a la izquierda. ¿Por qué? Porque si yo le selecciono la columna de devolución, si ese producto, el código, estuviera en una columna a la izquierda, supónganse, lo podría hacer tranquilamente. Porque es como que se manejan individualmente esos grupos de celdas.
¿Qué más? ¿Qué otras ventajas? Bueno, pueden insertarse o eliminarse columnas de forma segura, lo verificamos recién, prácticamente. Y no hay límite para el tamaño del valor de búsqueda. Bueno, VLOOKUP tiene un límite en lo que es lo que está buscando, ¿sí? Ese valor de búsqueda. En este caso buscamos cosas muy simples como el ejote, la alubia y no sé qué, que era una palabra con poquitos caracteres. Si yo, no sé, tengo datos donde tengo a lo mejor cadenas de muchos caracteres, donde puede pasar, por ejemplo, que tenga códigos, ¿sí? Muchas veces hay códigos que tienen un montón de caracteres y esos caracteres pasan los 255, se le va a complicar. ¿Sí? En cambio, Index Image no tiene ningún problema en ese sentido. Y mayor velocidad de procesamiento también. ¿Sí? Acá quizá no se notó. Habría que haber puesto no sé, un cronómetro, un reloj atómico, no sé, para hacerlo como en slow motion y ver realmente cuánto demoró cada cosa, acá en el término de la clase. Pero bueno, para otro tipo de búsquedas, ¿sí? Cuando yo tengo muchas más columnas, por ejemplo, donde a lo mejor VLOOKUP tiene que ir de la 1 a la columna 250, exagerando, bueno, ahí le va a llevar más tiempo hacer esa búsqueda y devolverme el valor respuesta que a Index Image, donde esas columnas se mueven, ¿sí? De manera independiente del resto de la tabla. ¿Está? Justamente por esto de que Index Image no tienen que estar buscando en toda la tabla, ¿sí? Solamente las columnas que yo aíslo para lo que me interesa. Y lo último, y ya termino, está todo muy lindo la combinación de Index Image, pero bueno, hay una función que lo hace todo por sí sola, no necesariamente tenemos que tener una combinación de funciones, que es la función XLOOKUP, que es una función relativamente nueva. Para el momento en el que empezamos a dar la materia en la tuya, era recontra nueva, ahora ya nos va quedando, ya no es novedad, pero lo comentamos como si fuera una novedad, que lo que nos permite es hacer el mismo tipo de operaciones, ¿sí? Con una sola función, ¿sí? Así que es como que toma el VLOOKUP y lo flexibiliza y le permite hacer unas cositas un poco más complejas con una buena eficiencia. Bueno, acá hay un ejemplo para que después, si quieren, lo miren con detenimiento para el mismo caso, pero es también muy, muy sencillo para ver y, bueno, justamente agiliza estos problemas que teníamos con VLOOKUP. Bueno, de mi parte, no sé si Lucho hay algo que haya que agregar. De mi parte, that's all, folks. No, la verdad que no, estuvo bueno. La idea sería un poco todo esto, ponerlo en práctica en la clase práctica del lunes. Sí, van a estar trabajando poniendo en juego estas funciones con ejercicios que están interesantes. Vamos a tener bases de datos, así archivos Excel, y ustedes van a tener que tomar decisiones de qué es lo que les conviene usar. La práctica ya está, por las dudas, en el book, así que pueden mirarla ahí si quieren descargarla para ya tenerla ojeada. Tal igual. Si alguien se ceba el fin de semana y quiere explorar las funciones, es libre de hacerlo, ¿sí? Pero aparentemente va a ser un fin de semana que va a estar mejor que estos días, así que va a estar en precio para disfrutar más del aire libre, hacer otras cosas. Pero bueno, está todo subido la práctica y los datasets para que quien quiera probar cosas lo pueda hacer. Bueno, gente, si hay alguna pregunta. Lo único, puede ser que